Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Iglesia Online. Les habla Monseñor Francisco Javier Cero desde la Ciudad de México, como siempre, con los invitados en este programa de Iglesia Online. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí, ser fieles por medio de ESNE, a través de su plataforma, por medio de las redes sociales. Con mucho gusto saludamos a Padre Francisco Javier Monroy, Patricio Lynch y a nuestro invitado hoy, Felipe Monroy. Es experto en Hola. materia religiosa, periodista, director de BBC Noticias. Bienvenido. Un placer nuevamente y yo creo que en esta ocasión vamos a platicar algo más interesante de lo que platicamos antes, porque tiene que ver más con cómo hacer el bien en las circunstancias donde nos encontramos. Así es, volvemos nuevamente a este tema que está en la sociedad, que incluso la UNESCO y otros organismos internacionales han recomendado sobre la ética de la inteligencia artificial. En noviembre del 2021, en Europa, la Comisión Europea está trabajando en la ley de inteligencia artificial, una propuesta de regulación para clasificar los sistemas de inteligencia artificial en función siempre del riesgo que plantean los usuarios, con niveles que varían según el riesgo, ¿no? Alto riesgo, pequeño riesgo. En fin, ante esta realidad que yo he expuesto, pues no sé si quieren decir algo el padre Monroy, el padre Patricio. Felipe, adelante. Yo quiero destacar uno, después a lo mejor destaco algún otro de los aspectos del discurso que dio el Papa, ¿no?, sobre la inteligencia artificial. Eh, un punto muy importante que dijo era la capacitación a los jóvenes o a los niños en la educación, capacitar para la crítica de esta herramienta, ¿no? Y hacía pues una invitación a que todo el mundo de la educación, de la formación, de la comunicación, tiene que comenzar como un proceso coordinado, todos, para aumentar el conocimiento y la concienciación de cómo utilizar esto, ¿no? Entonces, yo creo, Felipe, me gustaría que nos dijeras un poquito sobre este punto, ¿no? Sobre todo esta llamada que hace el Papa a que ya formemos a las nuevas generaciones para ser críticos con esto y que sea un compromiso común. Él habla al menos de estos tres ámbitos, que son el de la educación, la formación y la comunicación. Y sin duda, cada avance tecnológico de la civilización humana, pues siempre supone o siempre ha suponido algunos desafíos, riesgos, miedos, por supuesto, pero también, y a la luz de los hechos, pues ha habido grandes cambios y transformaciones positivas para el ser humano. Y la principal razón para que sean positivos es porque justamente aprendemos a distinguir no solamente su naturaleza, sino también sus capacidades y sus áreas o sus limitaciones reales, ¿no? Pasó con el cine, la televisión, la radio, por supuesto con la internet no ha sido la excepción, y seguramente lo será con el tema de la inteligencia artificial. En el momento en el que justamente exista esta capacitación, esta formación integral de las nuevas generaciones y de las que estamos también ahora sobre cuáles son los límites reales de la inteligencia artificial, pues podemos ocuparla o podremos ocuparla para el beneficio personal, comunitario, familiar, civilizatorio, y también dimensionarlo en su justa proporción, ¿no? Y la gran pregunta quizá, y ahí yo me gustaría más que usted puedes ayudar a entender un poco, es justamente cuáles son los mejores mecanismos para poder hacer comunidad y justamente no ponerle estas fronteras, pero sí ayudar a la gente a dimensionar lo que sí puede hacer la inteligencia artificial aplicada y lo que no puede hacer. Y mucho de lo que no puede hacer, pues justamente pues traspasa esto que el Papa Francisco ha estado insistiendo, ¿no?
el relato, la naturaleza de la historia que se puede contar de manera interpersonal, el valor de la escucha, el valor del contacto, el valor de la cercanía. Por supuesto, la palabreja esta de sinodalidad, que no es sino caminar juntos, y que son estas cosas que la inteligencia artificial por sí misma no puede hacer, ¿no? Necesita evidentemente del ser humano para ayudarse a llegar a esos lugares a los que no puede llegar. Y estas realidades no van a ser atendidas por la inteligencia artificial. Y ahí sí, quizá, insisto, la pregunta es un poco para todas estas instituciones y organizaciones y liderazgos comunitarios, ¿cómo le haremos? Y cómo le haría la Iglesia, por ejemplo, para seguir fortaleciendo este aprendizaje que ayude justamente a poner o redimensionar las capacidades de la inteligencia artificial aplicada. Me resulta súper interesante, Felipe, lo que estás diciendo, ¿no? Porque me parece que de alguna manera las instituciones educativas, las comunidades religiosas, las religiones, la iglesia en particular, ¿no? Vamos a tener una misión importante en tener un pensamiento crítico y una valoración sobre, bueno, los beneficios y los riesgos de la inteligencia artificial en este caso, para no perder justamente aquello que nos humaniza, ¿no? Me parece que eso puede ser un criterio de valoración. Por otro lado, también la inteligencia artificial, este tipo de valores, actitudes que resaltabas, ¿no? La escucha, la vincularidad, no lo va a poder hacer, pero sí está generando en este contexto epocal una transformación que algunos pensadores muy lúcidos contemporáneos hablan, por ejemplo, de una mutación antropológica. Se habla de transhumanismo. Hay una pregunta de fondo que en definitiva creo que es... yo no tengo la respuesta, ¿no? Pero es como para seguir generando diálogo. ¿Qué tipo de ser humano nos estamos convirtiendo? Y la inteligencia artificial, ¿cómo va a influir? ¿Qué humanidad se va a terminar generando? ¿Vamos a devenir en qué? ¿No? Esa me parece que es la pregunta interesante de fondo, ¿no? No para generar miedo, pero sí, como decíamos recién, especialmente con los más pequeños y los jóvenes, poder generar espacios de formación para generar un pensamiento crítico. Así que bueno, quería hacer este aporte porque me parece que se está generando una mutación antropológica con el aporte de estas nuevas tecnologías, que como dije en el primer programa, es un antes y un después en la historia de la humanidad. Es la revolución más importante de la historia de la humanidad. No, lo menciona el Papa Francisco, ¿no? Desde antes, evidentemente, la famosa crisis antropológica se puede ver con esta palabra que suena duro, y ya lo menciona, esa mutación antropológica, pues sí supone grandes transformaciones para todos, ¿no? Pero principalmente para los educadores, y empezando, como lo dice el Papa en su Pacto Educativo Global, todos somos educadores en diferente dimensión, pero empezando por los padres de familia, por supuesto los centros educativos y sus formadores, pero todos los demás espacios que están obteniendo justamente al ser humano a hacer qué tipo de ser humano, ¿no? Y qué tipo de humanidad se estará enfrentando al futuro, que pues siempre está a la vuelta de la esquina. Uno de los datos para el chat, un programa, una aplicación de inteligencia artificial, se llama ChatGPT. Otros le dicen tipo Lynch ChatGPT. Bueno, a gusto de lo que quieran ustedes hoy. La cuestión es que el 2022 alcanzó el 1.000.000 de usuarios más rápido que ninguna otra opción. Que en enero del 2023, solo 2 meses después del lanzamiento, había alcanzado los 100 millones de usuarios activos mensuales. Que en septiembre del 2023 generaba más de 1.500 millones de visitas totales. Si sobre los datos demográficos de los usuarios son interesantes también, el 55.99% de los usuarios son hombres, y el grupo de edad más representado tiene entre 25 y 34 años. Es decir, todo esto esta aplicación es un agente conversacional basado en el gran modelo del lenguaje, que utiliza técnicas de aprendizaje profundo y conjunto de datos muy grandes para reconocer contenido, generarlos, resumirlos, traducirlos, incluso ya predecirlos. Son modelos en donde se generan textos,
como generación de textos, también de traducciones, resumen de contenidos, reescritura de textos, clasificación, va incluso categorizando contenidos. ¿Esto qué supone? Esto supone un nuevo aprendizaje y a la vez una alerta para los que son maestros, porque claro, lo más rápido, si nos pone un examen el padre Javier Monroy sobre el rey Ezequías, tú le das al chat GPT o GPT y te sale un buen contenido, excelente contenido del rey Ezequías. No sé qué saldrá sobre el padre Patricio Lynch, pero sí sobre el rey Ezequías va a salir algo bueno. Sí, si Bueno, me permiten la intervención, perdona Patricio, es el tema, a raíz de lo que está diciendo Monseñor, es también la misma educación, o sea, ya tiene que replantearse mucho en qué vamos a educar y por lo tanto también es un reto importante, ¿no? De aprender a relacionarnos, aprender a qué es la persona, qué es lo importante para mí, qué es lo importante para vivir, para ser, para estar, para amar, para estar con la familia, para mi vida espiritual, para todo eso. A lo mejor por ahí tiene que ir la educación más que en los contenidos que ya de alguna manera se nos van a dar hechos, vamos a decir, ¿no? O unos procesos mentales que a lo mejor puede que necesitemos menos o que los tengamos que desarrollar de otra manera. La educación misma se tiene que replantear mucho, ¿verdad? sí, quisiera ahora después cuando volvamos de la pausa, por la animosidad, monseñor, que usted tiene contra mí, de poder tomar la palabra e iniciar el segundo bloque. Bueno, pues vamos en un momento a descansar porque viene Patricio Lynch con alguna exclusiva. Esto es Eclesia Online, enseguida volvemos. Pues aquí estamos nuevamente en Eclesia Online. Seguimos con esta reflexión sobre la inteligencia artificial, algo que a lo mejor a usted pues ni le va ni le viene, si ha oído algo, pero fíjese que desde su celular, a través de algoritmos, le están anunciando cosas que usted ha visto en algún lugar y resulta que le estaban apareciendo en el celular. O ha dicho alguna palabra y resulta que se está apareciendo a través de una imagen en su celular. Bueno, esto es ocasión de todo este juego de algoritmos y de todo esto que estamos hablando de la inteligencia artificial, IA o AI. Padre Lynch, adelante, quería algo decirnos. No, sí, que me quedé, monseñor, con las estadísticas que diste antes. Según las edades, nosotros 4 hemos quedado afuera y en ese sentido, digo, yo reconozco, por ejemplo, nunca hasta este momento me había metido con este tema, no había leído, nunca utilicé el chat. Sí, ahora me quedan las ganas de hacerlo. Y yo uso y tengo un dato también estadístico que se supone que un 75% de la gente todavía nunca lo ha usado. Estamos hablando de muchísima gente que todavía no ha utilizado la inteligencia artificial, cuando sabemos que está generando y va a tener consecuencias en tantos ámbitos que hemos venido hablando hasta recién. La humanidad ha tenido que dejar habilidades que para ciertos contextos eran necesarias y tuvimos que aprender nuevas habilidades. Evidentemente, hoy en día esto se va a dar de una manera rotunda, especialmente en el mundo académico. ¿Cuáles son las habilidades que vamos a perder porque van a dejar de estar en uso? ¿Y cuáles son las nuevas habilidades que vamos a tener que adquirir? Digo, hay un montón de cosas que vamos a tener que dejar de usar, habilidades, ¿no? Y acá viene la pregunta, Felipe, ¿cuáles son estas habilidades nuevas que necesariamente, si no queremos quedar fuera de la cancha y si queremos seguir jugando el partido, ahora que estamos en el contexto de Copa América y la Eurocopa, ¿qué tenemos que aprender para no quedarnos fuera del partido? Yo creo que en general, lo que se debe aprender, particularmente para ensayar con la inteligencia artificial aplicada, pues básicamente son, digamos, la interactividad con esas mismas herramientas. Son de una
son de una simpleza para utilizarlas y además son tan intuitivas, justamente como están imitando en gran medida este aprendizaje de conversación natural, pues que en realidad se necesita poco. En realidad, si le preguntas qué tengo que aprender o cómo puedo aprender para estar estableciendo relación contigo, te responderá y te responderá con mucha claridad. El asunto es que sin duda no solamente tiene que ver con cómo nos aproximamos a esto, sino el riesgo que ha sucedido en cada uno de los avances tecnocientíficos es que a la hora de aprender a usarlo, pues también puede caer el riesgo de hacerlos adictos a eso mismo, ¿no? Pero me llama mucho más la atención justo lo que mencionas a propósito de la creación, de la posibilidad creativa que tiene el ser humano y que de repente, pues mucha gente se siente viendo a los grandes artistas, no solamente musicales, sino también pictográficos o escritores, pues dicen, bueno, yo nunca voy a poder hacerlo, y de repente pues le ponen una maquinita que lo acerca y lo acerca bastante, o a veces le da esta palmadita también de reconocimiento o de autorreconocimiento de que es posible, de que de repente se vuelve gran fotógrafo o gran pintor o gran ilustrador o un compositor o etcétera. Y esto pues responde justamente a esta otra gran crisis antropológica y que toca en el centro a la parte del aprendizaje, al menos cristiano, que siempre se ha tratado de promocionar, el tema de la verdad, de la belleza y de la bondad. Pero donde sí va a ser muy difícil justamente, y que yo creo que responde un poco también lo que decía el tocayo Javier Monroy, enseñar en la bondad y seguir enseñando en la manera en cómo se puede vivir, amar, sentir, gozar, sufrir, llorar, ¿no? Y ahí va la canción. Ese aprendizaje justamente es quizá la mejor manera de poder aproximarnos sin el riesgo de que estas inteligencias artificiales aplicadas pues nos sustituyan en muchas de las actividades humanas que tenemos. Pues lo fácil es utilizarlas. Lo difícil es, a mi juicio, es poner justamente la propia delimitación de la utilidad de las mismas, ¿no? Para no caer justamente en riesgos de adicciones o de sustitución del contacto humano. Fíjate que hay uno de los temas que a mí me interesan más, lo dice el Papa en este discurso que habrá sobre inteligencia artificial, ¿no? Es el de los efectos positivos y negativos que tiene la inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad y la privacidad. Y en ese mensaje dice él que esto tiene que ser minuciosamente estudiado. No sé, ¿puedes hablarnos un poquito de este tema, el de la seguridad y el de la privacidad? Sí, la verdad es que desde hace ya unas décadas hemos estado metiendo y vertiendo mucha de información de nuestra vida, y en esta vida comunitaria pues de repente esta vida cotidiana está pues ya imbuida en estos grandes servidores, y ahora justamente estas grandes herramientas son capaces de sintetizar, simplificar, analizar, y esas potencias gigantescas que se tienen pues nos ayudan o les ayudan a los dueños de los algoritmos pues a vendernos mejor, a orientarnos mejor, a satisfacer algunas de nuestras necesidades de consumo muchísimo más fácil. Y esto por supuesto son grandes riesgos, porque mucha de esta información fue alimentada por nosotros mismos, ¿no? Es decir, nosotros mismos pusimos y utilizamos, de hecho, la utilización de las tarjetas, tanto de débito como de crédito, la movilidad que tenemos en las ciudades, en las grandes urbes, y no solamente en las ciudades, sino en todos lados, con nuestros dispositivos celulares, saben a dónde estamos y dónde estuvimos. Y por supuesto, esto implica grandes riesgos para la seguridad personal, y también, por supuesto, para la privacidad, ¿no? Saber que algunas de las cosas que nosotros aparentemente estamos haciendo para exclusivo consumo nuestro, o para diversión nuestra, o para conocimiento personal, pues evidentemente están insertos en una gran malla de información que tarde o temprano pueden ser utilizadas para, y le mencionaba en el anterior episodio,
para tratar de modificar algunos de los aspectos de nuestra, incluso psicología, o de nuestras reacciones y actitudes emocionales frente a diferentes fenómenos, ¿no? En los procesos electorales recientes, en varias partes del mundo, México no es la excepción, se ha estudiado y se ha trabajado con estas herramientas que conjuntan toda esta información aparentemente privada, pero se hace útil y de cierto modo privada para los centros de toma de decisiones, tanto económicos como políticos, y nos hacen enfurecer cuando nosotros deberíamos estar tranquilos. Ustedes recordarán que se habló muchísimo de la posibilidad de una dictadura cuando evidentemente no alcanza estos niveles de dictadura, pero mucha gente se enfureció justamente por el uso de las herramientas de la inteligencia artificial a través de las redes sociales. Y al contrario, mucha gente no se preguntó sobre grandes cosas en las que tenía que estar fuertemente indignadas en temas de salud, seguridad y muchas otras cosas, también justamente porque las inteligencias artificiales y las redes sociales evitaron que se indignaran cuando tenían que estar sanamente indignados con los procesos políticos en este país al menos. Y estos son justamente los riesgos que tienen que ver con la seguridad personal y con la privacidad de nuestros datos, porque pueden ser utilizados de una manera estratégica, tanto por bienes comerciales como por bienes políticos o por fines políticos. Y esto, pues eso, de hecho, el 26 de junio pasado se ha estado alertando de cómo la empresa Meta va a comenzar a utilizar mucha de la información para fines muy concretos. Y todo el mundo se pregunta de por qué hasta ahora lo declara, porque en realidad lo lleva haciendo desde hace muchos años Facebook, Meta evidentemente, pero quiere decir, es una declaración muy abierta sobre cómo toda la información privada va a ser utilizada con fines económicos principalmente o comerciales y también con fines políticos. Y eso pues supone riesgos para nuestros procesos democráticos, para las soberanías, por supuesto también para la dignidad humana y para estos otros elementos que estaba hablando antes, ¿no? Para la identificación de qué cosas son belleza, qué cosas son verdad y qué cosas son bondad. Y si ahí se toca justamente esos márgenes, pues por supuesto que implican grandes riesgos a la seguridad, ya no digamos personal, sino a la seguridad de grandes comunidades o pueblos o poblaciones o localidades que podrían estar padeciendo justamente estos abusos por parte de los dueños de los algoritmos y las inteligencias artificiales. Fíjate que esto que has dicho, Felipe, me lleva a lo que tantas veces la Iglesia ha dicho en diversas ocasiones, que se deben establecer límites para evitar abusos en esta frontera de la humanidad, junto con una nueva y más urgente necesidad ética. Ya se habla de la algorética, que es una clara relación del desarrollo ético de los algoritmos, de lo que nosotros traemos en el teléfono. Se nos va el tiempo. Interesantísimo esto de la inteligencia artificial. Esto es para pues empezar nosotros también a crear pues nuestras propias opiniones respecto a esto. La Iglesia siempre llama a un orden ético y sobre todo a cuidar a los menores, que de esto hablaremos más adelante. Gracias, Felipe, por tus intervenciones, por ilustrarnos, por tu tiempo. Un placer estar y también escucharles, por supuesto. Esperamos verte más por aquí. Y gracias también a Patricio Lynch y a Javier Monroy. De Monroy ha venido hoy el programa. Mucho Monroy ahí en este programa. De buena onda. Demasiado. Muy bien. Un gusto, gracias Felipe. Gracias, Felipe. Un abrazote, un gran abrazo. Pues esto ha sido Iglesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Dios les bendiga. Hasta la próxima.